Hola, bienvenidos a mi canal. Te saluda Alexandra. El día de hoy te hablaré sobre la situación que está atravesando Ecuador. En un reportaje de la BBC de Londres, este señaló, como título, una autopista de la coca hacia Estados Unidos y Europa. Indicaron que así definió el portal especializado Inside Crime a Ecuador, apuntando al hecho de que más de un tercio de la creciente producción de coca en Colombia llega a Ecuador y desde los puertos ecuatorianos sale rumbo principalmente a los Estados Unidos y Europa. Es así que Washington incluyó a Ecuador en su lista de países con mayor tráfico o producción de drogas. Según expertos, en los últimos años, Ecuador ha sufrido un cambio de paradigma. Ya no estamos hablando de un país de tránsito, sino de uno en el que se almacena, se procesa y se distribuye. Este cambio de paradigma se nota en la mayor cantidad de coca descomisada, en el cada vez más habitual descubrimiento de laboratorios, pero también el aumento de violencia. Esta última en particular muy visible en las cárceles. 6 cárceles en 5 ciudades han albergado las peores matas de la historia del sistema carcelario ecuatoriano. Ocurrieron entre el 2021 y 2022. El año 2023 y de lo que va el 2024 no han sido su excepción. Esta mala hierba ha estado ligada a la guerra de las bandas narcodelictivas. Todo empezó a raíz de que José Luis Zambrano alias Rasquiña dejara esta vida, quien lideraba a los choneros, bandas que en su momento fueron aliadas a los choneros, como los Lobos, los Tiguerones y los Chone Killers, quienes intentan arrebatar el control de las cárceles y del narcotráfico a sus ex socios a punta de desvivirlos. Estas bandas están ligadas con el narcotráfico y se disputan el control territorial tanto dentro como fuera de la cárcel. En Colombia se producen más o menos 1.200 toneladas de droga al año, de ellas alrededor de 450 en los departamentos de Nariño y Putumayo, que son fronterizos con Ecuador, y de esas 450, alrededor del 50% ingresarían al Ecuador, unas 200 a 250 toneladas. 2 rutas del narcotráfico atraviesan Ecuador desde Colombia. Una es la del Pacífico, donde la droga ingresa por las provincias de Esmeraldas hasta los puertos del país, principalmente en las provincias de Manabí y Guayas. Y la otra, la ruta amazónica, a través de la cual la droga ingresa por Sucumbíos y se dirige a Brasil y otros países de la región. En Colombia se cultiva y se comienza a macerar esa droga. Posteriormente se lo pasan a los laboratorios y cristalizaderos que están ya en territorio ecuatoriano, y luego a los centros de acopio y las plataformas internacionales de distribución para la salida al exterior. Mientras se da todo este desplazamiento de ese holding delictivo, se produce un hecho que para algunos analistas es fundamental: el desmantelamiento de la base militar estadounidense en Manta, en la costa ecuatoriana, en el 2009. Este fue un punto muy importante a partir del cual se permitió la penetración casi total del crimen organizado transnacional. Con el tiempo, esas decisiones han permitido que las organizaciones delictivas hayan ido fortaleciéndose. La base de Manta tenía un rol de avanzada, se hacía un monitoreo de vigilancia aérea. Inside Crime destaca a Guayaquil como punto crítico de violencia en Ecuador, debido a los constantes enfrentamientos entre pandillas, las cuales pasaron de desvivir a sus víctimas en las calles. Según expertos, en Ecuador hay varias organizaciones trabajando con los carteles mexicanos. Entre ellas están los choneros, que han cooperado históricamente con el cartel de Sinaloa, los Lobos, los Lagartos, los Tiguerones con el cartel de Jalisco Nueva Generación.
Estas trabajan sobre todo dando seguridad en las rutas ilegales y las caletas del narcotráfico cercanos a los puertos de Manabí y Guayas. Los grandes carteles lo que hacen es pagar por sus servicios a estas bandas con coca, que éstas venden para obtener dinero. Las bandas son las que se disputan el microtráfico y por eso es que esa disputa va a ese nivel, la del territorio y la venta a nivel local. Un kilo de coca acá en el Ecuador cuesta $2.500. De ese kilo obtienen 10.000 dosis y cada dosis la expenden a $2. Multiplicado son $20.000. Invirtieron 2.500 y obtuvieron una rentabilidad de $17.500. La corrupción ha permeado a todos los estamentos del Estado y por eso se llega a entender el poder que llegan a tener las bandas de introducir armamento pesado. El 9 de enero del 2024, uno de los programas de noticias más vistos de Ecuador, El Noticiero, estaba transmitiendo en vivo cuando hombres armados irrumpieron en el estudio. Las cámaras rodaron mientras los criminales encapuchados arrojaban al suelo al personal con una pistola. Se pasearon en el aire durante 15 minutos mostrando carteles de pandillas ante los atónitos espectadores y tomándose selfies mientras empuñaban armas. Los hechos comenzaron en la mañana del 7 de enero del 2024. Los guardias de la prisión La Regional en Guayaquil, la ciudad más grande del Ecuador, descubrieron que Adolfo Macías, jefe de la banda de narcotraficantes Los Choneros, no estaba en su celda. Cumplía una condena de 34 años por asesinato y tráfico de drogas. Los pandilleros encarcelados en todo el país comenzaron a provocar disturbios cuando se difundió la noticia de su fuga. En las redes sociales circularon videos de criminales tomando como rehenes a guardias de prisión y disparándoles. Algunos fueron desvividos. El 8 de enero, Daniel Noboa, presidente del Ecuador, declaró el estado de emergencia que durará hasta principios de marzo e impuso un toque de queda nocturno. Envió al ejército para tomar el control de las prisiones, desde donde dirigen sus operaciones muchos criminales, ya que estos contraatacaron en las calles de ciudades de todo el Ecuador, detonando, quemando automóviles y secuestrando policías. El mismo día que encapuchados irrumpieron en TC Televisión, otro grupo irrumpió en la Universidad de Guayaquil, tomó como rehenes a estudiantes e intercambió disparos con la policía. Noboa respondió el 9 de enero declarando un conflicto armado interno y ordenó al ejército neutralizar a estos grupos de crimen organizado, incluidos los choneros. El 10 de enero, cuando The Economist publicó esta historia, vehículos blindados y soldados deambulaban por las calles. Los pistoleros que irrumpieron en el canal de televisión fueron detenidos, pero al menos 10 personas ya han fallecido. Ecuador vive un toque de queda. En el año 2023, la policía comenzó a investigar a varios funcionarios del gobierno por vínculos con la mafia albanesa. Meses después, el principal sospechoso fue encontrado fallecido. En el 2022, 25 oficiales de la Fuerza Aérea fueron castigados por sabotear equipos de radar que monitoreaban la actividad de bandas de narcotraficantes en el espacio aéreo ecuatoriano. Cualquiera que se enfrente a estas bandas y sus redes corruptas está en riesgo. En agosto del año 2023, un candidato presidencial, el ex periodista de investigación Fernando Villavicencio, fue asesinado 11 días antes de las elecciones, después de amenazar con acabar con estos grupos criminales. El 5 de enero, Fabricio Colón Pico, líder de los Lobos, un grupo criminal rival de los Choneros, fue arrestado por presuntamente conspirar para asesinar a Diana Salazar, la fiscal general. Salazar había estado investigando vínculos entre narcotraficantes y burócratas. En diciembre ordenó la retención de 31 personas entre jueces, fiscales, policías y el presidente del Consejo de la Judicatura.
Colón Pico logró escapar de la cárcel apenas 4 días después de su arresto. En una entrevista realizada al presidente ecuatoriano Daniel Noboa por la CNN, este señaló que Ecuador instó a los Estados Unidos y otras naciones alrededor del mundo a apoyar al país tras el aumento de la violencia que recientemente incluyó el asalto a una cadena de televisión y la toma de instalaciones penitenciarias en el país. Noboa dijo que era necesaria una cooperación internacional ya que el tema es un problema global. Aceptaría con mucho gusto la cooperación de Estados Unidos. Necesitamos equipos, armas, inteligencia y creo que este es un problema global. No es solo en Ecuador, este es un problema que va más allá de las fronteras, afirmó. El 22 de enero del 2024, Estados Unidos envió a altos funcionarios militares y antinarcóticos al Ecuador. Este mismo día, el Ecuador incautó más de 20 toneladas de droga en una finca de Vinces, en la provincia de Los Ríos, ocultadas en saco de yute. Alrededor de $1.000 millones es su precio en el mercado internacional. Como dijo el presidente Daniel Noboa, Ecuador se encuentra en un estado de guerra y no se puede ceder ante estos terroristas. Ecuador quiere paz y se acabe esta pesadilla. Dios bendiga a Ecuador. Espero te haya gustado este contenido que lo he hecho con mucho cariño. Por favor, dame tu like, activa la campanita y suscríbete, que es totalmente gratis. Cuídate mucho. Adiós.